Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Palacio de Gobierno. A continuación, tendremos las declaraciones del jefe de gabinete técnico del despacho presidencial, señor Freddy Hinojosa Angulo, vocero de la Presidencia de la República. Señores periodistas, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la acción comunicacional desde Presidencia de la República. De manera preliminar, quiero dejar constancia una vez más, y creo que esta es la tercera oportunidad en la cual voy a señalar de manera categórica, enfática, desde la Presidencia de la República, informarles que el ejercicio de la vocería que vengo desempeñando en las últimas semanas, desde ningún punto de vista irroga dinero alguno al Tesoro Público. Y me dirijo a los ciudadanos quienes no están muy familiarizados con los temas de gestión pública, informarles que la vocería que vengo realizando la realizo sin cobro alguno. Y para ello es necesario hacer algunas precisiones, dado que en las últimas horas ha venido circulando alguna información falsa. En primer lugar, informarles que tal como fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 20 de marzo del presente año, mediante Resolución Suprema 087-2024 PCM, se designa al señor Freddy Hernán Hinojosa Angulo como jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. Habrá quienes se preguntan, ¿y ese cargo o ese puesto desde cuándo existe? Obviamente que con anterioridad al año 2017 existía con otras denominaciones, pero vamos a referirnos al Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia de la República, aprobado mediante Decreto Supremo 037-2017 PCM. Y permítanme dar lectura al artículo pertinente, artículo 11. La Presidencia de la República cuenta con un gabinete técnico conformado por asesores especializados, el mismo que está a cargo de un jefe de gabinete técnico. Los asesores y el jefe de gabinete técnico son designados mediante resolución suprema. Esto ha sido establecido a través del Decreto Supremo 037 del año 2017, lo que significa que el puesto de jefe de gabinete técnico se viene implementando en esta entidad desde la vigencia del actual Reglamento de Organización y Funciones. Y es en ese contexto que cuando se me designa, se me aplica la resolución subdirectoral 041, específicamente el Manual de Clasificador de Cargos, documento de gestión normativa en toda entidad pública, y en este caso Presidencia de la República, donde se describe las funciones que ejerce el jefe de gabinete técnico. Por ahí apreciamos en algún medio de comunicación que se señalan estas funciones, que son previamente establecidos, como que si se hubiese redactado de manera específica, puntual, en el caso particular. Eso es totalmente falso. Reitero, las funciones de jefe de gabinete técnico, como de los demás cargos estructurales en una entidad pública, se encuentran contenidas de manera previa a la designación del funcionario en un documento de gestión. De tal forma que cuando se me designa, con la resolución suprema que he mencionado, las condiciones para el ejercicio del cargo ya se encuentran preestablecidas, es decir, honorarios, régimen de contratación, y también es importante explicar lo que significan los regímenes de contratación. Sabemos que en el Estado existen diferentes regímenes legales de contratación, está el Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo 276, régimen CAS, pero también existen regímenes especiales de contratación como el que regula el personal altamente calificado, expresamente contenido en la Ley
que establece los requisitos para que un funcionario pueda acceder a lo que se denomina comúnmente en la gestión pública como un contrato PAC, personal altamente calificado. Y la norma establece una serie de requisitos que tiene que ver con la formación profesional y con la experiencia en cargos similares. Pido las disculpas porque voy a hablar a título personal, algo que no suelo hacerlo. Quien les habla, y tal como puede corroborarse con los títulos que obran en el registro de SUNEDU, así como en el currículum vitae, que también se encuentra a disposición a través del portal de transparencia de la Presidencia de la República, cuenta con grado de bachiller en Derecho, título profesional en Derecho, grado de bachiller en Ciencias Administrativas, título profesional como licenciado en Ciencias Administrativas, una maestría, título de magíster, otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios concluidos en doctorado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cursos en el extranjero, especializaciones en el país, todo ello que obra en los registros, que obra en Palacio de Gobierno, pero que además están a disposición mediante el currículum que es de acceso público. Pero además también se encuentra debidamente acreditado el cumplimiento del requisito de experiencia en el ejercicio de cargos de alta dirección. Ejercido dirección ejecutiva de entidades, asesor de alta dirección, todo ello a disposición de la opinión pública. De tal manera que habiendo dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la ley, corresponde la suscripción del respectivo contrato en estricta aplicación de la normatividad. De esta manera, espero haber sido didáctico a fin de poder absolver las dudas y evitar este tipo de conjeturas que lo que hacen es confundir a la ciudadanía y generar una brecha, una distancia de vinculación entre el ciudadano y el aparato del Estado y fundamentalmente las instituciones. Obviamente y personalmente, si yo como ciudadano observo una noticia en la que dice que a una persona que ejerce la vocería de manera esporádica se le paga una suma como la que se ha señalado, también me indignaría, por supuesto. Pero esto, reitero, es total y absolutamente falso. Bueno, habiendo hecho esta precisión, procedemos a dar cuenta a la ciudadanía de las principales actividades desarrolladas por la Presidencia de la República con la asistencia de la Presidenta Constitucional de la República. Importante indicarles que el día domingo, en horas de la mañana, la Presidencia de la República ha promulgado la Ley de Medicamentos Genéricos, algo muy importante para nuestra ciudadanía, para los pobladores y sobre todo a aquellos quienes por recursos económicos escasos no pueden acceder a un medicamento de marca, un medicamento que tiene las respectivas campañas publicitarias y de comercialización, lo que eleva el costo. Mediante esta norma estamos democratizando el acceso a la salud y el acceso a medicamentos genéricos. Importante indicar a la opinión pública que ya está vigente esta norma que permite que más de 400 medicamentos se pongan al acceso de manera obligatoria en las principales farmacias y centros autorizados para la distribución de estos medicamentos. Por otro lado, y algo también sumamente importante, tiene que ver con la celebración del bicentenario de la batalla de Junín. Y digo que es sumamente importante porque esto tiene mucho que ver con nuestro sentido de patriotismo y pertenencia a esta gran nación, a este país que es el espacio donde nosotros vivimos como nación y vamos generando nuestro desarrollo. También el día domingo la Presidenta de la República participó en los actos oficiales del inicio de las celebraciones por el bicentenario de la batalla de Junín, recibiendo aquí en la Casa de Gobierno a las principales autoridades regionales. Informarles también que en la víspera la señora Presidenta de la República participó en una ceremonia donde se entregaron 86 vehículos a diferentes gobiernos regionales y municipales, ello proveniente de las incautaciones efectuadas por las autoridades competentes y administradas por el Programa Nacional de Bienes Incautados PRONAVI.
Y un hecho que nos debe llenar de orgullo a los peruanos es el desarrollo tecnológico y el desarrollo de capacidades industriales que venimos trabajando desde el Ejecutivo. El día de ayer se ha suscrito un importante convenio entre la fábrica de municiones del Ejército y la corporación coreana internacional, Corporación Hyundai. De esta manera, el gobierno promueve la expansión de capacidades industriales a nuestras Fuerzas Armadas, la transferencia de tecnología y conocimientos. Por otro lado, informarles que el día de hoy, en horas de la mañana, la Presidenta de la República inauguró un evento internacional, el Simposium sobre Minería. Resaltar el contexto internacional con la subida del precio del cobre y sobre todo por promover las inversiones en minería. Ya en lo que va del primer trimestre del año tenemos más de 995 millones de dólares en inversión de la minería, cifra que hace superar en más de un 17% las inversiones en el mismo periodo del año pasado. Y esto se va a reflejar directamente en mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. También el día de hoy, en horas de la mañana, el Ejecutivo, y con la presencia de la Presidenta Constitucional de la República, lanzó la campaña Niños de Hierro. Se trata de una acción multisectorial, coordinada y planificada para los próximos años con la finalidad de librar un duro combate para la reducción de la anemia en nuestro país. De esta manera integramos no solamente al Estado de manera horizontal con todos los ministerios, sino una integración de manera vertical en los 3 niveles de gobierno. Lo importante es que a través de esta campaña nos comprometamos, además de las autoridades del Ejecutivo, los alcaldes, los gobernadores regionales, pero también la ciudadanía, y desde ya invocamos a los medios de comunicación a sumarnos a esta gran campaña nacional denominada Niños de Hierro. En la misma línea también estamos promoviendo el uso del arroz fortificado con una reglamentación que ha sido emitida por el Poder Ejecutivo que obliga que un porcentaje determinado en la producción de arroz cuente con los micronutrientes, los minerales que requieren sobre todo nuestros niños, mujeres en periodo de gestación, mujeres que dan de lactar, a fin que su alimentación sea adecuada y de esta manera reducir los niveles de anemia en nuestro país. De esta manera cumplimos con dar cuenta a la ciudadanía de las principales actividades realizadas en Palacio de Gobierno y procedemos a recibir las inquietudes o preguntas que podrían tener los diferentes medios de comunicación. Muchas gracias. Ahora, según lo acordado, se llevará a cabo la intervención de los medios de comunicación con las preguntas pertinentes. Se da inicio con preguntas de Miriam Cahuana, de La República. ¿Qué tal, vocero? Muy buenas noches. Es muy importante lo que usted acaba de mencionar efectivamente con respecto a ese importe de los 25.000 soles de salario que usted estaría recibiendo justamente como vocería, pero también es muy importante también poder resaltar algo que ha llamado la atención de los ciudadanos tras los últimos destapes periodísticos. Por ejemplo, si usted tenía información de cuáles fueron los motivos, en todo caso, para que no se actuara de manera inmediata ante la denuncia de los varios, en este caso, proveedores que operaban con certificados falsos, teniendo en cuenta que usted era director en ese entonces de Caliwarma. Otra cuestión también que tengo es la siguiente. Como usted mencionaba hace un instante, uno de los temas importantes es con referente a estos vehículos blindados que va a brindar una empresa coreana, en la cual la Presidenta de la República el día de ayer justamente estuvo presente en esta firma de convenios. Ella tenía información de que el Ejército de una u otra manera no apoyó la calificación de esta empresa y sabía en todo caso que esta empresa también habría brindado, digamos, una de las ofertas más caras, según la información. Por favor, para que me pueda precisar ello. Muchas gracias. Claro que sí. En primer lugar, agradecerle la pregunta porque me permite aclarar también un tema que reviste algunas falsedades. Y lo voy a decir de manera directa. En un reportaje que fue difundido este fin de semana, se faltó a la verdad. En primer lugar, se faltó a la verdad cuando se dice que el vocero, Freddy Hinojosa, no quiso brindar la respuesta. Por supuesto que queríamos dar las explicaciones, pero dada la complejidad de los temas que reviste este reportaje,
solicitamos que se nos brinde la oportunidad de concurrir al estudio y hacer una explicación con vista del reportaje. Y tenemos los WhatsApp para verificar. De manera que cuando se dice que no se quiso asistir o se corrió, en términos comunes, se falta la verdad. También se falta la verdad cuando se dice que el director ejecutivo de esa época, y estamos hablando de un caso del año 2021, entendemos que la coyuntura hace que podamos revisar algunos temas, es parte del ejercicio de la libertad de prensa, estamos de acuerdo. Pero donde no estamos de acuerdo con que el ejercicio de la libertad de prensa debe implicar la observancia de principios del ejercicio de la profesión de periodista, cuyo máximo objetivo es llegar a la verdad para proporcionársela al ciudadano. Pero además, el respeto de derechos fundamentales de las personas. Y vamos a explicar. Efectivamente, se dice de que cuando tomó conocimiento, en esa época, 2021, el director ejecutivo no hizo nada, lo que permitió que empresas pudieran seguir contratando con el Estado. Absolutamente falso. Y tenemos las evidencias. Cuando el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL, comunica en noviembre del año 2021 al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social la existencia de 4 informes de ensayo falsos, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social traslada esa información de inmediato al programa Jaliwarma y además, no con copia, dirigido a la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con lo que obviamente estos son documentos que tenemos y además podemos suministrárselo a los periodistas que interesen hacer una verdadera investigación. Entonces, cuando el MIDIS toma conocimiento de estos actos, de inmediato comunica al programa y a la Procuraduría. Claro que luego el señor procurador dice que nunca me comunicaron, pero basta con revisar los documentos, los cargos respectivos. Y cuando el documento llega a la dirección ejecutiva del programa, en menos de 24 horas, mediante un proveído que también obra en los archivos y de acceso público, se traslada la información para que las unidades técnicas competentes efectúen la verificación en todo el territorio nacional. Recordemos que el programa por el que se me pregunta tiene operaciones en todo el país, atiende más de 4 millones de niños y niñas y tiene 27 unidades territoriales, aproximadamente en cada región una unidad. En Cajamarca hay 2 y Ancash hay 2, por eso que son 27 unidades territoriales. Actúa de manera inmediata. ¿Y cómo actúa? Haciendo la revisión inmediata de la documentación para identificar a estos proveedores que presentaron los documentos falsos. Pero en el reportaje se aprecia y se toma como base para todo el reportaje el testimonio de un empresario. Y se necesita tener muy poca vergüenza para confesar que se presentó un documento falso y como el programa no me advirtió, me endeudé y seguí operando. ¿Sí? Creo que el ciudadano de a pie nos va a entender rápidamente. El empresario cuyo testimonio es la base del programa periodístico del fin de semana es un empresario que presentó un documento falso. Y como consecuencia de esa falsedad, el programa, a través de los niveles competentes, unidades territoriales, comités de compra. Tengamos en cuenta de que esta adquisición de alimentos en todo el país no se realiza por el programa, sino por un comité de compra ajeno al programa Jaliwarma. Pero bueno, esa es una particularidad que no es necesario insistir. Lo importante es que el programa actúa de manera inmediata, resolviéndole el contrato e impidiendo que vuelva a contratar. Claro que cuando se hace esta investigación periodística, se omite información relevante. Y al finalizar el reportaje, ustedes pueden volver a apreciarlo, la conductora dice, sí, es un hecho que tiene que investigarse. Claro que se investigó en su momento. ¿Por qué no se dijo que sobre esos hechos del año 2021 ya existe una auditoría de la Contraloría General de la República a través del órgano de control institucional?
¿Y qué dice el órgano de control institucional? No establece ninguna responsabilidad ni administrativa, ni civil y de ninguna clase en contra del director ejecutivo de esa época, Freddy Hinojosa Angulo. Lo que quiero señalar de manera categórica es que mi persona, Freddy Hinojosa Angulo, no tiene ninguna vinculación directa ni indirecta con ningún acto irregular en el Estado. Y eso no solamente lo digo yo, ya lo dijo la Contraloría General de la República, pero más aún, tampoco en el reportaje se dice que ya hubo una investigación fiscal que concluye en la Fiscalía Superior, es decir, la Fiscalía Provincial emite un pronunciamiento archivando el caso. Este pronunciamiento, esta disposición fiscal se eleva a la Fiscalía Superior y la Fiscalía Superior, en una disposición que ha quedado consentida, es decir, que ya no admite otro nivel de apelación, digamos, no es propiamente apelación, es una elevación de actuados, pero para que se entienda que ya no admite otra apelación, literalmente señala lo siguiente: confirmar la disposición en la que se dispuso no formalizar ni continuar investigación preparatoria contra Freddy Hernán Hinojosa Angulo y los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la administración pública, omisión, rehusamiento, demora de actos funcionales en agravio del Programa Nacional de Alimentación Jaliwarma, disponiendo el archivo de los actuados. Por los mismos hechos, ya existe una investigación fiscal que dispone el archivo de los actuados. De tal manera que bajo el principio non bis in idem, los abogados entendemos esto, que nadie puede ser procesado, investigado, juzgado dos veces por los mismos hechos. Este pronunciamiento es vinculante para todas las otras investigaciones porque ya se investigó y se estableció con absoluta claridad que Freddy Hinojosa no dispuso, como erróneamente se señala en el reportaje, que se suscriba el contrato o que no se suscriba el contrato con determinados proveedores, porque esto jurídicamente no es posible. La dirección ejecutiva a mi cargo, como corresponde, está referido a establecer funciones de carácter general. Es una dirección ejecutiva y tenemos 27 unidades territoriales. Cada unidad territorial tiene funciones específicas. Y más aún, dentro de cada unidad territorial existen comités de compra, que son instancias mucho más puntuales donde se verifica el proceso de contratación, la ejecución contractual e inclusive los pagos a los proveedores. De tal manera que existiendo todo un sistema administrativo, el director ejecutivo no se aboca a cada uno de estos procesos. Entonces, se falta la verdad. Y se falta la verdad también cuando se dice o se insinúa que Freddy Hinojosa habría incorporado, ¿no? Y se da a entender como que sí, de manera secreta, soterrada, ¿no? Modificaciones en el manual de procesos para beneficiar a alguien. Situación totalmente falsa. Primero, el manual del proceso de compras que regula el sistema de adquisiciones de Jaliwarma es aprobado mediante resolución publicada en el Diario Oficial del Peruano, de tal manera de que este es el primer nivel de conocimiento de todos los funcionarios, proveedores, todos los involucrados a este sistema. Además, quiero señalar que previamente a la aprobación de este manual es remitido para opinión de la Procuraduría, y existe la evidencia, los correos electrónicos, inclusive del propio órgano de control institucional. Entonces, Procuraduría tenía pleno conocimiento de este manual, recibimos aportes, de todos los aportes, porque es un documento bastante extenso, y posteriormente se hace la aprobación. Luego de aprobado este manual, hay una siguiente etapa, que es la aprobación de las bases estandarizadas del proceso de compras. Y esas bases, como cualquier ciudadano mínimamente informado de contrataciones públicas, sabe que las bases se publican también en el Diario Oficial del Peruano y se ponen a consideración. Segunda oportunidad. Y tercera oportunidad, la convocatoria específica para cada proceso, donde cualquier persona, ciudadano que observa alguna deficiencia, desviación o irregularidad en las bases, formula inmediatamente las observaciones. Y si el programa
considera que son atendibles estas observaciones, se integra y se modifica. De manera que en ese accionar, que dicho sea de paso, estas acciones específicas no le corresponde a la dirección ejecutiva. Existen niveles, existen comités de compra, existen responsables y funcionarios, ¿no? Esperamos de esta manera dejar esclarecido este tema y reiterar que mi persona, desde ningún punto de vista, se encuentra vinculado directa ni indirectamente a ningún acto irregular en el Estado. Y no solamente en Jaliguarma, sino en todo el ejercicio de mi desarrollo profesional en las instituciones públicas en las que he brindado mi servicio. Seguidamente, pregunta de Mariela Ludueña de Radio Nacional. Sí, creo que hay una siguiente interrogante, podemos aclararlo, con todo gusto, claro que sí. Muchas gracias. Sin que ello signifique que los diferentes sectores del Estado tengan que informar, cumpliendo los principios de transparencia y acceso a la información, lo que sí debo decirles que por mi formación y por los intereses del Estado en lo que respecta a temas de seguridad, defensa nacional y relaciones internacionales son temas que corresponde específicamente al sector respectivo dar cuenta e informar estos temas. De tal forma que en temas de defensa nacional y en temas de relaciones internacionales no vamos a emitir pronunciamiento alguno. Ahora, pregunta de Mariela Ludueña de Radio Nacional. ¿Qué tal, vocero? Buenas noches. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, esta tarde ha informado que mediante un decreto de urgencia se va a autorizar que el Ministerio de Vivienda otorgue bonos a familias afectadas por la explosión del grifo en Villa María del Triunfo. ¿Desde cuándo se daría este beneficio a los damnificados? Gracias. Muchas gracias. Bueno, se trata de una emergencia, un accidente, algo que no estaba previsto. De manera inmediata, la señora presidenta el día de ayer tomó conocimiento en el acto y dispuso las acciones inmediatas. Tan es así que se constituyeron, como ustedes han podido apreciar a través de los diferentes medios, se constituyeron al lugar de los hechos los ministros involucrados en la solución inmediata del tema, y el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros ha desarrollado una reunión de trabajo directamente en la zona, y de esta manera se están estableciendo lineamientos, acciones específicas. Una de ellas es de la compensación que usted acaba de señalar, y en estos momentos continúa el desarrollo de estas acciones ya en cada uno de los sectores para que en los próximos días o en las próximas horas podamos estar haciendo los anuncios específicos. Pero sí reiteramos que hay una voluntad inmediata de parte del Ejecutivo de atender a nuestros hermanos que han sufrido este grave accidente. A continuación, pregunta de Vanessa Rubio de Exitosa. Señor Freddy Hinojosa, muy buenas noches, y voy a insistir con este tema que es bastante controversial. Hablamos de su salario y es que usted conoce que el Perú viene atravesando una situación complicada por el aumento de la pobreza. Se ha informado sobre un salario de 25,000 soles. ¿Podría aclararnos, en todo caso, usted cuál es exactamente su remuneración y qué otras funciones cumple además de ser vocero? Y otra cosa más es si nos podría indicar sobre las decenas de contrataciones que se han realizado en el Ministerio de Vivienda luego de haber tenido una reunión con el que es asesor de la ministra Jania Pérez de Cuellar. Estamos hablando del señor Jorge Rochabrún. Incluso hay un sentenciado por hurto agravado que ha sido beneficiado por diversas órdenes de compra. Muchas gracias. Gracias a usted. Respecto a los honorarios de todo funcionario público, en estricta aplicación de la normatividad, se encuentran publicados en los portales de transparencia del Estado. Esto es de acceso público, puede ingresar sin ningún inconveniente. Quiero reiterar, me parece que hay una confusión en este sentido. El cargo que vengo desempeñando es del jefe de gabinete técnico de Presidencia de la República. Y permítanme extenderme un poco en lo que significa la vocería. Cuando algunos colegas suyos, periodistas, se constituyen a un ministerio o una entidad y recaban la información directa de un viceministro, un director general, ese funcionario está realizando vocería. Y por esa acción de vocería, obviamente no hay ningún pago adicional, absolutamente.
De tal forma que si bien, y eso también queremos reiterar, la Constitución política establece con claridad el portavoz, que es una institución jurídica distinta a la vocería, el portavoz del Ejecutivo, después de la Presidenta de la República, es el primer ministro, eso no está en cuestionamiento. Pero la vocería es el acto comunicacional. Cuando un viceministro, un director general, cualquier funcionario y cotidianamente en los medios de comunicación atienden a un medio y brindan información, ejercen vocería. Entonces, lo que hace el jefe de gabinete, que es el cargo, y lo he señalado, que ejerzo desde la publicación en el Diario Oficial de la Resolución Suprema que me designa como jefe de gabinete técnico, las acciones comunicacionales son en adición a mis funciones. No irroga ningún pago, gasto, ningún tipo de contraprestación alguna. Y pongo el ejemplo de cualquier ministro o cualquier viceministro que cotidianamente está dando información al público. Por esa función de brindar información no se genera ningún tipo de pago adicional. De forma que demos más bien claridad de los hechos y no confundamos a la ciudadanía. Sí. Enseguida, pregunta de Álvaro Cisneros de Panamericana. Señor vocero, buenas noches. En ese mismo tema, esa misma línea, el presidente del Consejo de Ministros dijo hoy que él es después de la presidenta, él es el vocero autorizado del gobierno, lo entendemos, usted lo acaba de leer también, y si usted ejerce la vocería, que es distinto, y nos comenta las actividades de la presidenta, y esas actividades ya las conocemos a través de las redes sociales, de las cuentas de la Presidencia de la República, ¿cuál es la finalidad de su cargo en el aspecto específico de la vocería? ¿Para qué entablar este diálogo si no podemos obtener más respuestas de las que nosotros como periodistas y la sociedad sobre todo quisiera? Gracias. Gracias a usted porque vuelvo a explicar. Entendemos de que quienes no están familiarizados con la gestión pública resultan algunos temas un poco especializados, pero no es tal. En primer lugar, no existe el cargo de vocería. Vocería es una actividad, es una acción de comunicación. Es por una política de transparencia, de brindar información a la ciudadanía, que es a la que nos debemos, transmitimos la información. El ejercicio de portavoz del Ejecutivo implica el relacionamiento con otros poderes del Estado. Implica el desarrollo y la definición de políticas públicas. Y esa es una función exclusiva del Ejecutivo a través del portavoz, que es el presidente del Consejo de Ministros. Lo que hacemos en este espacio de diálogo y transmisión de información es una información que entendemos no para todos es relevante, pero para la gran mayoría de ciudadanos por supuesto que es relevante. ¿Cómo no va a ser relevante una campaña de difusión sobre las acciones contra la anemia y decirle a las amas de casa, a las madres de familia, que lleven a sus hijos menores de 3 años al centro de salud, que utilicen el sulfato ferroso cuando el médico los prescribe, que la anemia es un tema que tenemos que luchar como Estado, como nación, como país? Esta es una acción comunicacional. Entonces, desde Palacio de Gobierno, desde Presidencia, empezamos a desarrollar estos temas que podrían ser parte de la preocupación cotidiana y preguntas como las de hoy demuestran que hay la necesidad de interactuar con los medios de comunicación para transparentar la información y ofrecérsela, ponerla a disposición, como el acto que estamos haciendo el día de hoy, al explicarles, informar lo que significa una acción comunicacional. Entonces, estas acciones consideramos desde Palacio de Gobierno que son importantes. Pero las grandes políticas públicas en su implementación, de acuerdo a la Constitución, el relacionamiento con otros poderes del Estado, conforme a la Constitución, es una función exclusiva del presidente del Consejo de Ministros como portavoz. En ningún momento ha existido ningún tipo de duplicidad, yuxtaposición de funciones, ni mucho menos asumir funciones que ya están establecidas por la Constitución. Continuamos con la pregunta de Jimmy Chinchay de Canal N. ¿Qué tal, vocero? A ver, buenas noches. Usted mencionaba que no existe el cargo de vocero, ¿no? Y que simplemente cumple funciones. La convocatoria, tengo varias preguntas, pero la convocatoria, voy a lo que usted comentó, habla, el vocero del despacho presidencial brindará una conferencia de prensa. Si no existe el cargo, ¿por qué convocan a los medios a que el vocero hable? Esa es mi primera interrogante. Con todo gusto. Claro que no existe el puesto,
el cargo de vocero. Lo que existe es una acción comunicacional. La acción comunicacional de la vocería, que forma parte de un tema comunicacional, lo ejerce vocero. Cuando un ministro sale a brindar información a los medios de comunicación, se convierte en el vocero. Claro, pero cuando invitan al ministro... una situación particular donde la entidad requiere explicar un tema puntual, se designa a un funcionario que conoce el tema y se convierte en un vocero. Entonces, la vocería, como un concepto comunicacional, se ejerce a través del acto de comunicación por un funcionario, esto es importante, que ejerce responsabilidad. De manera que los cargos, y es comprensible que los ciudadanos no tengan esta precisión, los cargos están regulados y establecidos previamente en los documentos de gestión. Entonces, cuando alguno de nosotros quiera identificar cuáles son los cargos en una entidad, ingresa al portal de transparencia, verifica el manual de clasificador de cargos, el cuadro de asignación de personal, el manual de perfil de puestos, y ahí va a encontrar usted literalmente la denominación del cargo, las funciones del cargo y más aún los requisitos del cargo. Y en el caso del jefe de gabinete técnico lo he señalado y ponemos a disposición, pese a que está en el portal de transparencia, hacerles llegar el cargo estructural, que viene a ser el jefe de gabinete técnico. Entonces, cuando usted ingresa a los documentos de gestión de cualquier entidad pública, no va a encontrar una posición que diga vocero, y mucho menos va a encontrar que el vocero tiene una remuneración, un contrato, absolutamente. Eso no existe. Es una acción comunicacional. Es una acción que desde el Ejecutivo y desde la Presidencia de la República ponemos a disposición de nuestra ciudadanía. Cuando invitan, dice despacho, disculpe, a ver, usted ha hecho una larga explicación técnica, ya la había hecho antes, repito, la convocatoria dice vocero del despacho presidencial. Cuando invitan a una conferencia un ministro, dicen el ministro. Cuando un viceministro habla, dice el viceministro, no señalan que es el vocero. Primera anotación, ¿no? Porque ya no, usted va a explicar mucho lo que ya ha repetido varias veces y está repitiendo. Infobae informa de que se hizo un nuevo contrato en su vocería, que a los 4 días de ser nombrado en este cargo adicional, que no es el cargo, sino el ser vocero, se firmó un nuevo contrato. ¿Eso es cierto? ¿Nos podría aclarar? ¿Un nuevo contrato usted? ¿Concluyó la pregunta? Ya me apagaron el micro, creo que sí. No. Bien, reiteramos, el cargo estructural es jefe de gabinete técnico de la Presidencia de la República. Las condiciones para el ejercicio del cargo están establecidas de manera previa. El contrato al que usted hace referencia es el que está regulado por ley y, como lo he señalado, suele que algunos conceptos, por ser repetida muchas veces, no se llega a entender. Pero el cargo del jefe de gabinete técnico tiene condiciones preestablecidas. O sea, no se fijan remuneraciones, en mi caso, ni condiciones una vez que se designe el cargo. De manera que hay una situación que sí es conveniente poner en su conocimiento, que el procedimiento para la contratación de un PAC, personal altamente calificado, requiere determinados requisitos, procedimientos que se realiza ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Como lo señalé hace un instante, y perdónenme por no haber sido didáctico pese al tiempo que había asumido en la explicación, tiene que acreditar ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente que regula este procedimiento, el cumplimiento de una serie de requisitos y formalidades. Luego de haber cumplido estos requisitos, se suscribe el contrato de personal altamente calificado. En el caso del ejercicio del cargo que vengo desempeñando, como muchas posiciones en el Estado, se encuentra amparado por la contratación bajo la modalidad de personal altamente calificado, y luego del cumplimiento de los requisitos respectivos y con la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas, se procede a la suscripción del contrato. Es por eso que no va a encontrar en ningún contrato PAC, en ningún contrato de personal altamente calificado, que coincide la fecha de designación con la fecha de suscripción del contrato, porque la fecha de designación
implica el inicio del vínculo con la institución, pero el inicio del contrato PAC, personal altamente calificado, se produce cuando el funcionario que ya es designado reúne y acredita el cumplimiento de todo un procedimiento. Entonces, de esa manera, no es el caso único del jefe de gabinete técnico. Muchos funcionarios en el Estado que están regulados por esta norma, una vez que son designados y habiendo cumplido los trámites respectivos, inician su relación con la firma del contrato como corresponde. Y esto con pleno conocimiento de los órganos de control, las auditorías y todo el sistema nacional de control, que como todos sabemos, las principales entidades, y de hecho, Presidencia de la República tiene una oficina de control institucional que verifica la legalidad de todos estos contratos. Bien, una última pregunta de mi parte. Sauder Perú ha anunciado que tía María va. La presidenta en campaña anunció que tía María no va. ¿Qué nos dice al respecto? Gracias. Bueno, el día de hoy precisamente estuvimos en un importante evento donde la Presidenta de la República inauguró este simposio internacional y esperemos más bien que el sector correspondiente en los próximos días dé mayores luces con respecto a su pregunta. Finalmente, pregunta de Edgardo Reto de TV Perú. ¿Cómo está, vocero? Volviendo con el tema de Jaliwarma, ya usted ha precisado que este caso ya ha sido investigado y que en su momento fue informado también cuando era director ejecutivo del programa, pero queremos saber si es que pese a estos informes que usted emitió y que informó en su momento, los proveedores continuaron brindando el servicio. Si es así, ¿dónde recaerían las responsabilidades? Muchas gracias. Como toda entidad pública, tenemos que tomar decisiones en el momento que tenemos la información de una documentación falsa presentada por el proveedor. Le aseguro que en todo momento que la entidad a mi cargo en esa época, hablamos del 2021, tomó conocimiento por un medio legítimo de la falsedad de un documento, inmediatamente se activaron los procedimientos, se resolvió el contrato, se inhabilitó para que no siga proveyendo al Estado, además de todas las penalidades. Y ese es el caso precisamente del empresario cuyo testimonio da pie a un reportaje dominical. Un empresario que presentó documento falso, que el programa le resolvió el contrato, le aplicó las penalidades y lo más grave para él, le impidió que siga proveyendo con el Estado. De manera que, con toda certeza, el programa actuó dentro de los parámetros establecidos por ley. Situación que ya fue corroborado por la propia Contraloría, como lo dije en su momento, y además la propia Fiscalía, a través de un procedimiento dentro de las formalidades legales, estableció que no existe ninguna responsabilidad en contra de quien les habla. Señoras y señores, la sesión ha culminado. Se agradece la amable asistencia de los presentes.